Eduardo Tucho Velázquez, sin barajos, en la 2020, online, la radio. Un saludo cordial, un abrazo grande para todas las personas a través de la 2020 online, la radio Manta. Hoy día vamos a tener un conversatorio con altos dirigentes que tienen relación con el tema de las gasolineras del Ecuador. Estamos con el economista Osvaldo Erazo, director ejecutivo de Candepe, el ingeniero Leonardo Alvarado, presidente de la ASO de Gasolineras del Guayas, el ingeniero Julio Hidalgo, presidente de la ASO de Gasolineros de Manabí, y el doctor Ramón Zambrano, miembro del directorio de la Asociación de Gasolineros de la provincia de Manabí. Con ellos abriremos un tema muy importante, muy interesante, sobre lo que tiene que ver con las gasolineras en el Ecuador. Vamos primero a recibir al ingeniero Julio Hidalgo desde Manta, Manabí, Ecuador, para poder de esta manera aperturar el diálogo el día de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muchas gracias, don Eduardo. Mire, es importantísimo este tipo de reuniones, más que todo los que estamos dentro del panel, representamos casi el 75% de la venta de combustibles del sector automotriz. Es decir, estamos gente que podíamos tomar algún tipo de decisión. Sí, es importante saber que desde hace 18 años el sector nuestro, el sector de distribución de combustibles y el sector automotriz, no se ha visto remunerado de alguna manera el esfuerzo que hemos hecho. Acuérdense que hace 20 años estábamos recién adaptando todas las estaciones de servicio y lo que se pretendía hacer como inversión resultó ser un gasto para los empresarios gasolineros. Porque resulta que nunca se pudo recuperar ese dinero que se gastó. Ya no fue una inversión, como decía. Pero lo más importante de esto es ahora empezar a analizar la estructura de la distribución de combustible y por qué el gobierno, el Estado, no nos visibiliza la importancia que tenemos nosotros. Nosotros manejamos aproximadamente el 12% del PIB nacional. Nosotros movemos una cantidad de dinero a riesgo nuestro, que es lo que un poco le da dinamismo a la economía nacional. Eso para ingresar a cualquier diálogo. Bueno, vamos a recibir también antes al presidente nacional, perdón, sí, está bien, ¿no? Al director ejecutivo de Candepe, al economista Osvaldo Erazo, para que pueda también aportar lo suyo respecto a lo que está ocurriendo con los distribuidores de gasolina o combustibles del Ecuador. Señor Velázquez, qué gusto, gracias por la invitación, un cordial saludo a nombre de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo del Ecuador, Candepe, a los directivos de Manabí y de Guayas. Sí, en este momento estamos nosotros con una situación del mercado de combustibles en general. O sea, antes de hablar de la parte específica de lo que es la situación de los distribuidores de combustibles, es de que, por ejemplo, en el año 2021, hace un poco más de un mes, el consumo de combustibles en relación al 2020 se incrementó, ¿no es cierto? Pero tendríamos nosotros que comparar con lo que pasó con el último año normal, que fue el año 2019. Y el año 2021 terminó con prácticamente el 4.6% menos de lo que se despachó en el 2019. Y es más, si comparamos incluso con un año antes, con el 2018, las ventas de combustibles del 2021 comparado con el 2018 bajó en 4.1%. Es decir, este momento estamos al nivel de ventas del año 2017. El desarrollo de un país, el desarrollo económico de un país, se lo mide también por el consumo de su combustible, porque el combustible es el que mueve toda la industria, es el que mueve toda la comercialización, la distribución. Y si el mercado se está contrayendo, esto es una muestra de lo que está pasando un poco en la economía nacional. No llegamos ni siquiera a los volúmenes de venta del 2018. Ahora, si nosotros comparamos mes a mes, o sea, ya solo con unos datos generales nomás antes de entrar a lo específico,
Si nosotros comparamos lo que pasa, las ventas de diciembre comparado con enero, normalmente la disminución de diciembre a enero en el consumo es entre el 8 y el 10%, pero este mes la disminución de las ventas o del consumo de combustible para el sector automotriz fue del 18%. Eso quiere decir de que incluso este mes, claro, afectó lo del Omicron y algunas situaciones, ¿no es cierto? Pero la disminución del consumo es inmensa. Y si revisamos por producto, el que más disminuyó es la gasolina super, el consumo de la gasolina super. Prácticamente disminuyó de diciembre a enero un 30%. ¿Y qué tiene de importante lo de la gasolina super? La gasolina super es la que por lo menos le da un poco de oxígeno financiero a las estaciones de servicio. Y este momento, ese es el panorama un poco a manera general de lo que está en el mercado. Antes de hablar de la parte específica de lo que viven y sobreviven los distribuidores de combustibles. Ok. A ver, doctor Ramón Zambrano, usted que es miembro de la Asociación de Distribuidores de Combustibles de Manabí. ¿Cómo ve el panorama? Bueno, yo creo que, acogiendo las palabras que ha dicho nuestro buen amigo de Cantepe, la realidad económica que ha vivido el mundo entero nos ha llevado a que la demanda del producto nuestro haya llegado a reducirse, a contraerse, de tal manera que lo estamos vendiendo casi el 40% menos de lo que vendíamos. Y por eso los consumos no se asemejan ni a lo que se vendía en el año 2017. Son circunstancias que todo el mundo la conoce. Es lógico que lo que ha pasado, la producción se ha detenido. Y también la carestía de la vida ha aumentado bastante en gran escala, que usted la gasolina la tiene que meter en lo que se llama la canasta familiar. El que compraba anteriormente $10 de combustible, compraba 7 galones aproximadamente. En los actuales momentos, esa misma persona va a comprar los mismos $10 de combustible, pero ya lo que compra son 3.68 de galones. Y tiene que andar menos, porque tiene que contraer toda su economía a una economía de guerra, que es la que estamos viviendo. Frente a esto, nos planteamos nosotros la supervivencia de nuestro sector, porque el Estado ecuatoriano tiene el monopolio de la venta de combustible y tiene el monopolio de que él fija los precios. Todos sabemos que cuando un Estado fija los precios, esos precios no son reales, son precios políticos. Y esos precios políticos los hemos pagado nosotros con nuestro peculio. Eso es lo que ha pasado en este país. Frente a esta realidad, tenemos que replantearnos todos los gasolineros que el día de hoy estamos acudiendo a mesas técnicas con el gobierno nacional, que hay que agradecer la apertura que hemos tenido en 18 años. Ojalá con estas nuevas premisas y con estos nuevos datos técnicos podamos tener la sensibilidad del gobierno para que nuestro sector no muera, nuestro sector pueda subsistir. Respecto a la provincia del Guayas, ingeniero Leonardo Alvarado, ¿cómo está la situación? ¿Es igual que en todas las ciudades o todas las provincias del Ecuador? Bueno, un saludo a todos, aunque hace un momento creo que ya nos comunicamos. Sí, la situación en definitiva, tanto en Guayas, yo también puedo hablar un poco sobre los ríos y el oro, por cuanto estamos comunicados y tenemos muchas amistades, fundamentalmente por el terminal de Pascuales, que era de donde se abastecían todas estas provincias, y bueno, actualmente el oro se está abasteciendo desde la Troncal. Pero en todo caso, la situación es la misma. Aquí en Guayaquil, adicionalmente a eso, quiero expresar de que en esta ciudad, yo considero que igual en Quito y Cuenca, que son las ciudades de alguna manera de mayor consumo, se da una situación que estaciones de servicios
ubicadas en los lugares de mayor consumo, de mayor poder adquisitivo, son las que de alguna manera tienen un volumen de venta interesante, importante, digamos, que les permite mantenerse, digamos, con ingresos también importantes. Pero dentro de las mismas ciudades se da el caso de que mientras unas estaciones de servicio pueden estar las ventas sobre los 150.000 o 200.000 galones, en la misma ciudad, en otros sectores de la misma ciudad, por ejemplo, no llegan a venta de 80.000 galones, de 60.000 galones. Entonces, esas distorsiones son las que no han considerado, no vienen considerando el Ministerio de Energía y Minas, y de la misma manera que la Dirección de Hidrocarburos, sino que sencillamente se establecen valores totales y luego se divide para la cantidad de estaciones de servicio, cuando la realidad a cada una de ellas no es la misma. Yo quiero hacer una pregunta para todos, desde el punto de vista de un ciudadano. ¿Cómo es que hoy día hay como una especie de lamento, quizás, de la circunstancia económica que sufren todos los señores que tienen la distribución de las gasolineras? Pero yo lo que veo es que cada día se aperturan más gasolineras, al menos en la provincia de Manabí. Estamos mirando que cada vez encontramos una gasolinera y ni siquiera que cumplen la distancia. Hay gasolineras que están quizás hasta menos de 1 kilómetro en lo que concierne a la instalación de una y otra. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué se permite esto? ¿Por qué se ha roto quizás la normativa que estaba contemplada, que había que mantener una cierta distancia entre una gasolinera para aperturar la otra? A ver, hay que hacer varios análisis. Antes teníamos solo gasolineras, ahora tenemos estaciones de servicio. Es decir, la gasolinera entra dentro del grupo de negocios que se está invirtiendo. Pero lo que usted decía acerca de los permisos, eso es fundamental, porque lo que tenemos que ir analizando es quiénes son los que entran nuevamente o se reintegran como grupo familiar a tener otra gasolinera. Primero analicemos qué significa la economía de escala, es decir, yo tener 3 gasolineras o 2 gasolineras es más barato o me cuesta menos administrarla que una, porque en el uno tengo que tener un mismo contador, tengo que tener todos los controles, pero teniendo 2 o 3 gasolineras me va abaratando. Pero yendo a los permisos, realmente ese es preocupante, porque cuando usted muestra o manda los papeles, usted justifica que se debe poner una gasolinera, pero no siempre ese estudio es real. Y de acuerdo a algunas observaciones que se hace, generalmente no es un estudio que dice la realidad. Y claro, el que entra un poco sin conocer, solo previendo que va a ser un buen negocio haciendo una estación de servicio, está molestando a los otros que están establecidos y se va a dividir un flujo, porque el pastel es el mismo. Lo que se hace es recortárselo. Y eso ya perjudica a los que estamos dentro del negocio. Economista Osvaldo Erazo, ¿en algún momento ustedes han hecho algún planteamiento a alguno de los gobiernos de turno respecto a este tema de que como que se rompe el esquema, ¿no? De quizás respetar la norma en esto de aperturar gasolineras sin siquiera tener las condiciones para hacerlo? Bueno, uno de los temas principales, o el tema principal de reclamo que hemos tenido con los diferentes gobiernos ha sido lo del margen de comercialización, que es compartido entre las estaciones de servicio, el transporte y las comercializadoras, e incluso con el mismo Estado, porque dentro del margen está lo que es el impuestos, lo que es el IVA. Ahora, yo solo quisiera recalcar una cuestión. Hemos reclamado también una situación. Existía antes en la Agencia de Regulación y Control una resolución que exigía que exista una distancia de seguridad entre una estación con otra estación de servicio. Actualmente se eliminó esa distancia de seguridad. Y en este momento se puede poner incluso estaciones de servicio junto a un poliducto, junto a una malla de tendido eléctrico. Entonces eso un poco facilitó la implementación de nuevas estaciones de servicio, sin cumplir con normas básicas de seguridad que deberían existir.
Pero ¿por qué vienen estaciones de servicio? Porque, claro, o sea, aparenta una estación de servicio como que fuera un negocio lucrativo, por el hecho que se maneja dinero que no es de las estaciones de servicio. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en el diésel, cuando el diésel estaba en $1.03, el porcentaje o el margen de comercialización estaba en el 13.7%. Actualmente ya no es del 13.7%, es del 6.28%. Y si le revisamos nosotros o le comparamos con la gasolina extra, o la gasolina extra con etanol, la Ecopaís en la costa, antes el margen estaba en 13.58 y hoy está en 6.28. O sea, de pronto quienes están poniendo nuevas estaciones de servicio, piensan que es lucrativo y deberían poner un poco los pies sobre la tierra en un real estudio de mercado. Pero también hay que considerar el otro lado, de que también hay estaciones de servicio que están cerrando. Y uno de los casos emblemáticos de cierre de estaciones de servicio es en el Cotopaxi, en la zona de Zumbagua. La única estación de servicio que atendía al sector, que es incluso sector turístico, tuvo que cerrar por problemas financieros. ¿Y quién está atendiendo actualmente directamente a los consumidores? Es Petroecuador. Entonces, claro que hay estaciones nuevas, pero también hay muchas estaciones de servicio que están cerrando por problemas financieros. Oye, economista, ¿el tema del bioetanol es más para la sierra o para la costa? El etanol, Por el tema de la protección del medio ambiente y todo, ¿no? Bueno, en realidad se supone que debería ser más amigable con el ambiente. El porcentaje de mezcla entre la gasolina extra y etanol es hasta el 10%. Pero según los últimos reportes, el margen, o mejor dicho, el porcentaje de mezcla es de apenas el 3%. O sea, es casi nada, es imperceptible lo que se está mezclando en este momento en lo que es el etanol. Y supuestamente eso es amigable con el ambiente, pero tiene un mayor costo para el Estado. El etanol le hace encarecer el precio a las gasolinas y eso le hace que el Estado, este momento que tiene un precio fijo, un precio estable, tenga que estar subsidiando cada vez más. El Estado pierde con la venta de cada galón adicional de gasolina extra con etanol. A ver, ¿por qué la extra no hay en la costa y encuentra usted en la sierra la gasolina extra? A ver, yo quisiera acotar algunas cuestiones, lo que decía Osvaldo. Mire, el tema del bioetanol se lo incluye o se hacen este tipo de mezcla solo para la cuestión de medio ambiente, pero en ciudades que tengan más de 500,000 habitantes. El costo de la Ecopaís es 15 centavos más que la extra. Eso significa que el pueblo ecuatoriano está poniendo casi 85 millones de dólares adicionales por usar el bioetanol. Pero así como hay un máximo, bueno, no es máximo del 10%, pero si hay un mínimo del 3% que se debe hacer la mezcla, y aquí en Manabí se hace el 1.8% de mezcla, fuera de toda norma, solo en Manabí el costo es de casi 8 millones y medio de más. ¿Qué es lo que estamos nosotros diciendo al gobierno? Que la estructura de distribución de combustible está mal, porque no puede gastar 88 millones de dólares y acaban de firmar un convenio con los destiladores que el 75% de la destilación lo hacen 4 empresas, y nosotros los gasolineros que vendemos Ecopaís somos la tienda de la esquina de esos distribuidores. Eso no puede ser posible. Entonces, ¿qué es lo que venimos planteando? Que haya una estructura de distribución más real con las necesidades tanto de los gasolineros como del pueblo ecuatoriano. Ingeniero Leonardo Alvarado, ¿qué puede acotar sobre el tema? En relación a esto, usted indicaba que no es una cuestión de lamento. Ingeniero, si es posible para que baje un poquito la cámara para que lo podamos ver mejor. Ahí está mejor. No puedo más, estoy en la computadora y si la muevo bueno, ahí estamos mejor, ya. Ok, disculpe. Le decía que el asunto nuestro no es una cuestión de lamento, es una realidad. Esta realidad que la venimos viviendo ya 19 años, porque hace 19 años, ¿qué fue lo que sucedió?
que sencilla y llanamente en el gobierno de Lucio Gutiérrez, el ministro de ese entonces, el ministro Pozo, recomendó que el margen que teníamos nosotros los distribuidores en aquella oportunidad, que era del 18%, sea reducido, porque necesitaban aproximadamente ellos 40 millones para el pago de profesores, lo cual vemos pues que no se ha dado, ya que los profesores se siguen quejando, igual que nosotros actualmente, porque no ha mejorado su situación económica ni de vida. Y la nuestra, en definitiva, como empresa, se ha venido deteriorando. Y vea las desigualdades, la falta de una estructura real de precios objetiva. Nosotros, para que las empresas de etanol puedan vender a un precio comercial que les permita ganar dinero, nosotros tenemos que venderle esa mezcla con 15 centavos que le favorece únicamente a las fábricas de etanol, mientras que nosotros aproximadamente estamos ganando 1 centavo en el mejor de los casos en general en cada galón de producto. Mira la gran diferencia. Nosotros estamos prácticamente subsidiando, al igual con nuestro trabajo, el subsidio que a través de préstamos los termina pagando el pueblo ecuatoriano, que desgraciadamente eso es lo que no se considera, no se tiene en cuenta. Que por un lado se habla de que no se incrementen los precios, no se eliminen los subsidios, pero por otro lado, para cubrir esos subsidios tenemos que prestar dinero al exterior, que nos cuestan comisiones, nos cuesta corrupción y nos cuesta intereses. A ver, doctor Zambrano, parece que el gobierno nacional en casi todos los años, o al menos los últimos 25 años, como que no les ha parado bola, sino que toman decisiones al margen de lo que ustedes puedan opinar. Efectivamente, yo voy a hablar de la parte más dura, sí, pero he dado la cara durante 18 años, la voy a seguir dando. El gran problema de este país, yo dije hace un rato, que es que nosotros estamos supeditados a la parte política. Y entonces en la parte política ha habido tanto poder que durante 18 años ningún gobierno nos ha querido atender. Cuando todo el país sabe que en el gobierno del señor Rafael Correa, todo mundo tenía derecho, según él, para reunirse con él, todos los grupos económicos, sociales, políticos, etcétera, menos los gasolineros. Y estuvimos inclusive parados con plantones y no pudimos ser. ¿Qué virus tenían los gasolineros? El asunto es qué poder, la palabra correcta es qué poder hay detrás del negocio de combustible en el mercado interno que no permite que los esclavos modernos que somos nosotros, que trabajamos las 24 horas del día, no nos atienda el gobierno. Inclusive, los funcionarios públicos, cuando usted le dice, dentro de los contratos de asociación, que tiene este problema, tiene el otro, con el descaro más grande del mundo le dicen, no, mira, ese es un negocio entre privados. Pero sin embargo, a nosotros nos controlan todo. Hay poderes, como es el grupo de los señores que venden el etanol, que le dijeron políticamente, debe haber atrás algún entendimiento que nosotros no conocemos. ¿Para qué? Para que mezclen el etanol, porque no es una medida ni científica ni técnica, es una medida burocrática de oportunidad. Pero eso es terrible, porque a efectos de que ellos tengan un mercado. ¿Qué ocurre? ¿Quiénes participan de la utilidad? Políticamente le dicen a usted, porque yo tuve una reunión con el ex vicepresidente de la República en que me acompañó aquí el ingeniero, cuando hablamos de este tema, y él dijo, mire, es que hay 10,000 personas que dependen del cultivo de la caña de azúcar. Y no podemos tirar al abandono para que estas personas se queden sin trabajo. Pero esas 10,000 personas trabajan, entre comillas, para un grupo muy reducido de empresarios que utilizan su poder político para obligarnos a hacer esa mezcla. Ellos se quedan con 17 centavos por galón y nosotros, que ponemos todo nuestro esfuerzo, nos quedamos apenas con 1 centavo, aparentemente. O sea que en esto es como el churrasco. Ellos ponen los huevos, pero nosotros ponemos la vaca. Y para poder hacer el churrasco tenemos que matar la vaca. Ellos siguen tan campante porque detrás de este lamento de 18 años, la conclusión a la que yo he llegado,
y que muchos también han llegado, es que hay poderes inusitados que manipulan a los funcionarios públicos, tienen poder de decisión en este tema y hacen lo que ellos quieren que hagan. Por eso no hemos sido visibilizados. En estos momentos ya hemos empezado a ser escuchados y por allí como de remiendo, como de una manera, oye, pero ya te estamos escuchando, ¿ya? Inclusive hemos tenido la parte más dolorosa de soportar a un funcionario del Ministerio de Finanzas que en la primera reunión técnica que se dio llegó a decir que nosotros los gasolineros pertenecemos a la gran industria nacional y que tenemos un ingreso superior a los 18%, o creo que llegaba hasta el 30%, distorsionándolo todo. Entonces, frente a esa realidad de oídos sordos del Estado ecuatoriano, yo no me refiero a los gobiernos, por si acaso, me refiero al Estado ecuatoriano. Los estados son eternos, los funcionarios van cambiando. Entonces, estos funcionarios públicos que se han dado en épocas pasadas, las actuales no las puedo juzgar, fueron personas que fueron compradas. ¿Para qué? Para que tanto las comercializadoras o intermediadoras del combustible en el Ecuador, como aquellos que también usufructúan de este mercado interno del combustible, hagan y deshagan en contra de los que realmente trabajamos, que somos los gasolineros, que estamos diseminados a nivel de casi todo el país. Por eso no nos han querido atender. Hoy el mundo empieza a cambiar. Esta reunión que estamos teniendo el día de hoy aquí en la ciudad de Manta nos va a dar mayor fuerza. ¿A efectos de qué? De que se reconozcan nuestros derechos. Todos tenemos derecho a trabajar, pero igual debemos tener también el derecho a tener nuestras justas rentas. ¿Cómo se justifica también, además de todo lo que ustedes han comentado, el salario básico en el Ecuador hace 20 años era distinto al actual? Todo eso también es una suma, sin duda alguna, que va perjudicando a la Asociación de Gasolineros. Economista Erazo. En el 2003, el salario básico estaba alrededor de $130. Y si comparamos la inflación del 2003, que fue la última revisión del margen, revisión en realidad que más bien lo que hicieron fue reducirle el margen en el 2003. Desde ahí hasta acá, la inflación acumulada es del 59%. El salario básico de 130 pasó a más de $400. O sea, no ver de que los gastos que incurren las estaciones de servicio se han incrementado en esa magnitud y no reconocer un margen para las estaciones de servicio es no querer ver. Hay que tener en cuenta también otra cuestión, de que las estaciones de servicio, el 80% de las estaciones de servicio venden menos de 200,000 galones mensuales. 200,000 galones mensuales es prácticamente estar en el límite financiero. Muchas de las estaciones que están ya en rangos inferiores a eso, o peor todavía, inferiores a 125,000, están ya trabajando a pérdida. Muchas de ustedes me van a decir, pero bueno, entonces se registra eso en el SRI. Para no registrar negativo, porque si se registra 3 años seguidos negativo de utilidad en el SRI, simplemente le cierran la estación o cualquier negocio. Entonces aquí el dueño de la estación de servicio no cobra sueldo, no se paga seguridad en las estaciones de servicio, que antes había servicio de guardianía, no se paga también lo que es transporte de valores, y se hace un montón de ahorros para evitar de que se registre la pérdida en la que está o la descapitalización que está entrando a una estación de servicio. Otra de las cuestiones que también hay que considerar, ya en las mesas técnicas en el año 2019, 2018, 2019, se demostró esta situación y ya con decreto ejecutivo le incrementaron a las estaciones de servicio 5 centavos en el margen, que eso después lo derogaron, sí, por algunos problemas. Pero si ya hubo ese estudio en el 2018, en el 2019, y se demostró la necesidad de ajustar en 5 centavos para arriba,
Esos mismos estudios deberían servir de base para este momento, para las mesas técnicas que se están desarrollando. Y otra de las cuestiones, hay otro de los problemas también que tienen las estaciones de servicio, es que aparte del volumen de ventas bajo que tienen, las estaciones de servicio de Petroecuador en frontera, sí, porque todas las estaciones de servicio de frontera son gestionadas por Petroecuador, son de propiedad de Petroecuador. Le dieron 100 días de plazo para que se vendan y eso ya pasó hace rato, los 100 días. Y se encuentran estaciones de servicio que tienen volúmenes de venta de 4 millones de galones al año. Hay 4 estaciones de servicio que superan los 3 millones de galones de venta al año en frontera. Se supone que en manos de Petroecuador esas estaciones de servicio iba a disminuir las ventas, iba a disminuir el subsidio y sería bueno si en manos de Petroecuador también fueron rentables o no esas estaciones de servicio. Porque la situación de las estaciones de servicio es general, tanto para públicas como para privadas. Bueno, vamos a hacer un corte pequeño y nos volvemos a enlazar. Hasta mientras vamos a hacer una pequeña pausa y volveremos con este tema respecto a lo que señalan los miembros de la Asociación Nacional de Distribuidores de Combustibles del país. Bueno, vamos a retomar el tema de la Asociación de Distribuidores de Gasolina del Ecuador, Combustibles del Ecuador, y queremos también un poco que el ingeniero Leonardo Alvarado, presidente de la Asociación de Gasolineros del Guayas, nos indique el tema de la transportación, porque hay que transportar el combustible y eso tiene un costo también, sin duda alguna, que va haciendo media, ¿no?, en las utilidades de quienes tienen las estaciones de servicio. Con relación al transporte, efectivamente, las estaciones de servicio, ¿sí me están escuchando? Sí, perfecto. Las estaciones de servicio que están cercanos a los centros de distribución de Petroecuador, que son fundamentalmente en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca, me refiero a ellas, a estas 3 porque son las que considero que más venden, más consumen combustible en el país. El promedio de transporte está entre 1 y 1.2 centavos por galón. Pero a partir de allí, si ya las estaciones de servicio se encuentran a una distancia entre 70, 80 o 100 kilómetros, ese precio se incrementa entre 2 y 2.5 centavos. Te pongo el ejemplo de acá de Guayaquil a Machala. Ahora, bueno, se está haciendo transporte de la troncal a Machala, pero antes de aquí de Guayaquil a Machala el costo era de 4 centavos. Actualmente de la troncal está aproximadamente en 3.50. Pero si allí tiene que subir a la parte alta de la provincia del Oro, dependiendo de la situación de las carreteras, que a veces no están en buenas condiciones y tienen que subir, como el caso, por ejemplo, para ir a Piñas, a Portobelo, el costo ya sube a 5 centavos. Entonces, imagínense con esos costos, ¿qué es lo que tienen que hacer esos distribuidores? Sencilla y llanamente, en la mayoría de los casos, trabajar solamente hasta las 9, 10 de la noche o atender cuando alguien lo llama, nada más. O sea, se ha reducido sustancialmente el personal. Se habla de incrementarse, que de la necesidad de que haya mayor empleo y en las estaciones de servicio lo único que podemos hacer es disminuir personal. Ya se decía, por ejemplo, ya no tenemos guardias de seguridad, cuando lo que más necesitamos son guardias de seguridad para la cantidad de asaltos que tenemos a diario prácticamente. Acá en Guayaquil, yo creo que todo el país, todos los días se asalta una gasolinera. La situación que vivimos allí es sencillamente que no tengan dinero más que unos 20, 30 dólares en monedas o en billetes de 1 o máximo 5 dólares para evitar que el robo y dejarse robar, no queda otra, dejarse robar, pero permanentemente se están perdiendo entre 150 y 200 dólares, por lo menos en este mes a mí me han asaltado 2 veces. Se llevaron en un caso 140 dólares y en el otro 180 dólares. Entonces, nada de eso se considera, nada de eso se está tomando en cuenta para hacer un análisis profundo y detenido
de la situación de las tarifas del margen de comercialización que tenemos. Margen de comercialización que hay que aclarar, no es solamente nuestro, sino que primero lo compartimos con el mismo Estado pagando los impuestos que pagamos anticipadamente al momento de la factura, y que también tenemos que pagar anticipadamente la, entre comillas, representación de la comercializadora, la marca, y de allí viene la parte del transporte. Y después de eso, después de todos esos gastos, es que recién recibimos el combustible para comenzar a venderlo, qué sé yo, después de haberlo pagado, cancelado una factura, por lo menos después de 6, 7, 8 horas, dependiendo de la distancia donde se encuentra una gasolinera. Entonces, el transporte es algo que hasta esta apertura que hubo de las marcas, de que vengan las grandes comercializadoras internacionales, lo asumía el Estado, lo asumía Petroecuador, porque si ellos mantienen un precio fijo a nivel nacional, lo correcto es que por lo menos asuman el transporte, ya que esa es decisión del Estado, no es una decisión nuestra. Es decir, se habla de una libre competencia y realmente en las estaciones de servicio no hay una real libre competencia. ¿Dónde aterriza, ingeniero Julio Hidalgo, el tema de la utilidad, los márgenes de utilidad, con todos estos asuntos que hemos escuchado? El compañero Osvaldo Erazo hablaba del cierre de una gasolinera en Zimbabue. El dato que tenemos que en los últimos 7 años, entre que han tenido que vender o cerrar o alquilar, tenemos 38 gasolineros. 38 compañeros por falta de ingresos han tenido que o vender, alquilar o cerrar. Exactamente hace 2 semanas en Guayaquil, en Portete, acaban de cerrar una por descapitalización. Pero yo le pregunto algo respecto a eso. Aquí nomás en la IE, Montecristi y Jipijapa, acaban de abrir una gasolinera nueva hace poco. Le decía hace un momento, los estudios son los que se tienen que ver bien. O sea, usted puede justificar ante una autoridad que cierra los ojos y dice, sí, póngala. ¿A cambio de qué? No tengo cómo decirlo ni por qué decirlo. ¿Y cuál es el margen de utilidad actual? El margen de utilidad que tenemos actual, lo había dicho Osvaldo, porcentualmente nosotros empezamos hace 10 años, 15 años, y sí teníamos el 15%. Hoy por hoy lo que tenemos es el 6%. Y es que la estructura de distribución del combustible está mal. Primero, tenemos que entender 3 cosas fundamentales. La primera es que la utilidad se reparte en 3 partes. Entre la comercializadora, que se lleva una parte del pastel, el transportista, que como decía Leonardo Alvarado, depende de la distancia, se va a llevar 2, 3, 4, 5, 6, 7 centavos por galón cuando ya pierde el gasolinero. Y finalmente, el gasolinero en sí. Imagínense usted dividirlo en 3 partes. Pero yo siempre he dicho que hay despropósitos o hay alguna mano que está metiendo dentro de esta cadena de distribución. Por ejemplo, en el 2018, el decreto 490 se elevan los precios de la super. Mire lo que pasa, migra cerca de 80 millones de super y el Estado, bien gracias, yo pierdo esa plata. ¿Y pierde por qué? Baja su recaudación en IVA y migró a un combustible que estaba subsidiado. Entonces, no se están viendo bien las cosas. Los gasolineros le hemos puesto en la tabla, en la mesa. Particularmente me he reunido con subsecretarios, viceministros, tanto de energía y minas como de finanzas, explicándole esto. Porque viene otro asunto fundamental, que es lo que nos dice el gobierno. ¿Y yo de dónde voy a sacar para darles a ustedes? Nosotros estamos pidiendo primero nada, pero no queremos ser, como decíamos hace un momento, la tienda de la esquina de los 4 grandes destiladores de bioetanol, por un lado. Y por otro lado, tienen que ver cómo se hace con la distribución de combustible. La super, hoy por hoy, cuando fue al inicio, que estaba el 14% de venta a nivel nacional, hoy por hoy está en el 4.2%. Es un despropósito del gobierno mantener esta estructura de distribución de combustible. ¿Hasta cuándo resisten los distribuidores de gasolina en el Ecuador? Yo quisiera primero remarcar brevemente.
Usted cuando compra un galón de diésel, tiene una utilidad de aproximadamente 13 centavos y 13 centavos, vamos a cerrarlo. De esos 13 centavos, la comercializadora que le cobra a usted un promedio de el 10, 15, 20, 25, de acuerdo al pato, pero casi los patos son porque las condiciones usted no las pone, se las ponen, están llevándosele centavo y medio a 2 centavos por galón. Le quedan 11 centavos. Su gasolinera, que está en un punto de unos 50 kilómetros, paga 2 centavos y medios. Le quedan 9 centavos en la gasolina, perdón, en el diésel. Ahí recién usted está metiendo en el tanque de combustible y ya usted ha pagado de su utilidad esa cantidad. Y lo que le quedan son 9 centavos. De esos 9 centavos, usted tiene que asumir todos los costos. Y hay otra cosa que hay que quede bien claro para todo el país. ¿Existen gasolineros ricos? Sí existen gasolineros ricos. ¿Cómo es? ¿Por qué? Porque hay unos gasolineros que están ubicados en estos centros de alta densidad poblacional, de alta densidad económica, pero esos no representan ni el 10%. El 90% está diseminado en diferentes cantones que son pequeños, medianos y otros que son realmente paupérrimos económicamente. El gasolinero que está en una ciudad más grande puede tener negocios colaterales en su gasolinera, entonces pone un market, pone una farmacia, pone etcétera, y entonces tiene otros ingresos. Pero esos son apenas un 15%. Pero el gasolinero que está aquí nomás en Manabí, que está en Montecristi, que está en Santa Ana, que está en 24 de Mayo, que está en Paján, solo puede vender combustible porque por más que ponga un supermercado no le va a ir nadie y nadie le va a alquilar eso. Eso es una realidad que hay que decirle al pueblo ecuatoriano y al gobierno central, que existen gasolineros y gasolineros, que a todos no hay que ponerlos en el mismo lugar. Esto es lo que tenemos nosotros que ir haciendo conciencia. Esta reunión del día de hoy es histórica, porque por fin, con libertad, tanto del periodista como de nosotros los dirigentes, que durante 18 años hemos venido bregando, hoy hemos cosechado este hermoso pastel que esperamos sea repartido de una manera equitativa en los beneficios que pudiéramos lograr. Bueno, eso es una aspiración, pero para que eso se cumpla el gobierno tiene que pararle bola. En los actuales momentos hay una mesa técnica que quisiera que de eso converse con mayor conocimiento el compañero Erazo, pero yo sí tengo que decirle que nosotros las bases a nivel nacional... Están por explotar. No, ya explotamos, estamos recogiendo los pedazos para rearmarnos, como hacen como dice la Biblia, se rompen los viejos odres y se amasa y hacemos un nuevo hombre. Eso es lo que estamos haciendo el día de hoy nosotros a nivel nacional. Hemos abierto el diálogo porque lo hemos pedido, estamos asistiendo, estamos dando todos los insumos necesarios, porque es una pelea titánica contra estos burócratas de oro que creen que ellos son los que deben decidir quién gana y quién pierde. Hoy estamos allí sentados con números, pero la dirigencia a nivel nacional, el día 8 del mes de marzo, en la provincia de Manabí, en el cantón Manta, nosotros vamos a hacer esto, a Dios rogando, pero con el mazo dando. Vamos a hacer una paralización el 8 de febrero del año 2022, un plantón, porque nosotros no podemos parar nuestros servicios porque son servicios públicos, pero sí podemos tener el derecho a la resistencia, el derecho al pataleo, para decirle, señor presidente constitucional de la República, Guillermo Lasso Mendoza, gracias por habernos dado la oportunidad para dialogar, pero usted nos ha mandado unos tiburones y nosotros somos unas pinchagüitas. Y esos tiburones, detrás de allí hay unos tiburones ballenas que le dicen por dónde andar, qué hacer, porque detrás de esto yo entiendo, pudo o puede haber un complot. ¿Para qué? Para que nosotros dejemos de ser gasolineros y se hagan dueños del mercado. Las gasolineras pertenecen no a grandes empresas, pertenecen a empresas familiares. Decía Colombo Arteaga, yo ya estoy viejo. Es como un taxista ya viejo. No le puedes decir que vende el taxi y se haga médico, se haga abogado o se haga economista. No, tiene que seguir con su negocio y hay que apuntalar a esta economía
El gobierno nacional debe entender que nosotros somos aliados estratégicos en la producción del país, porque nosotros somos los que ponemos la sangre para que todo ese cuerpo de transporte público, transporte privado, transporte pesado, industria, pequeña industria, comercio, se mueva, se dinamice. Buscamos que nos miren, pero así, de igual a igual, y que ese Estado que le ha servido para el beneficio de los arroceros, que le ha servido para los industriales, también nos sirva a nosotros, porque somos parte importante. Eso estamos haciendo y eso vamos a seguir haciendo. Yo agradezco la presencia de los compañeros de este panel, en especial al compañero de Erazo, al compañero Leonardo Alvarado, con quien iniciamos esta lucha en Teleamazonas, diciendo las cosas como son, al compañero Julio Hidalgo, y a usted en especial por habernos dado esta oportunidad de hablar sin mordazas, sin miedo, sin titubeos. Los esperamos el día 8. Sin barajo. Sin barajo. A ver, sería importante, economista Osvaldo Erazo, que un poco nos haga conocer el tema de cómo avanza la mesa técnica. Bueno, sí, hay una mesa técnica después de tanto pedirle, exigirle al gobierno de que el tema de la comercialización de combustibles es un tema amplio y que deben estar ahí presentes los actores. Nos invitaron a unas reuniones en las cuales cierto es de que la gestión de una estación de servicio es un negocio privado, cierto es, pero es un negocio privado que está dentro de un mercado totalmente regulado. Un mercado regulado en lo que es precios determinantes, precio de venta al público e incluso lo que es el margen de comercialización. Entonces, esta situación es lo que le hace a una estación de servicio que sobreviva dentro de la competencia del mercado. Hay muchas distorsiones en el mercado y eso hay que hacerlas conocer. Hace un rato hablaba Leonardo y hablaba de lo que son el flete. Sí, o sea, hay estaciones de servicio que pagan menos el flete y otras estaciones que pagan más el flete. Sí, pero las dos tienen que vender al mismo precio a nivel nacional. Si el Estado quiere seguir vendiendo a nivel nacional en el mismo precio, el Estado tiene que hacerse cargo del transporte y con eso se va a mantener un mismo precio a nivel nacional. Otra de las cuestiones, fija un margen, pero fija un margen el Estado para las estaciones de servicio en centavos. Todo negocio, el porcentaje el margen tiene que ser en porcentaje. Claro, todo el mundo cree que como subió el precio de los combustibles, los beneficiarios o los que se beneficiaron fueron las estaciones, los gasolineros. Pero no es así, porque como el margen es en centavos y los impuestos son en porcentaje, por cada incremento de precios, las estaciones de servicio perdían, porque los impuestos son en porcentaje. Y el margen es en centavos y debería mantenerse el margen. Una vez de que se reconozca, de eso es lo que se está presentando, información real de estaciones de servicio que tienen inversiones de 1 millón, 1,5 millones, y que tiene de margen, o mejor dicho, de utilidad anual de $2,000. Imagínense lo que es para una estación de servicio que tenga una inversión de más de $1 millón y que gane al año $2,000. O sea, preferible hubiese tenido ese dinero en el banco. Este dato, la situación económica del país, cierto es difícil. Y eso se demuestra en la disminución de las ventas de los combustibles. Y como decía hace un rato también Julio, en el sentido de que el consumo de la super es una fiel muestra de lo que está pasando. Con datos a enero del 2022, el consumo de la super apenas representa el 4.2%. Es decir, que el consumidor este dato prefiere precio a calidad. Y no se puede suspender un servicio público, como decía hace un rato Ramón. No se puede suspender un servicio público, cierto es, pero la Constitución también dice que no existen trabajos gratuitos. Muy bien.
Sobre el mismo tema, ingeniero Leonardo Alvarado, ¿cuál es la reacción que podría darse en los próximos días respecto a estos temas que son un poco notorios desde el punto de vista de que ustedes están señalando, injustos? No hay equidad entre lo que recibe el Estado y lo que reciben ustedes como distribuidores de combustibles. Bueno, lo que venimos trabajando en definitiva entre Guayas y Manabí y el resto de provincias, igual que la Cámara a nivel nacional, su dirigencia, es permanente, es constante, no es algo que lo estamos haciendo esporádicamente. Tal vez esporádicamente salimos a la prensa y acá en Guayaquil, en realidad hay muchas personas que ya, imagínense, en 19 años que venimos protestando, ya nos hemos hecho amigos con muchos periodistas y siempre nos están preguntando y diciendo cuál es la situación, ¿no? Y a veces salir tanto y sobre el mismo tema como que ya pasa desapercibido, pero no es el caso ahora. Ahora nos estamos organizando de tal manera que además de las mesas técnicas, que estamos tratando de con mucha paciencia darle la información a pesar de que ellos la tienen. ¿Por qué le digo que ellos la tienen? Porque en el informe que presenta el Ministerio de Economía y Finanzas, su representante, un economista que, bueno, mejor no recordar su nombre, él habla allí muy claramente de que la utilidad promedio de una gasolinera es del 1.18%. Es decir, si lo llevamos a centavos, yo le decía por eso, de que aproximadamente es 1 centavo por galón, dependiendo de la distancia a que se encuentra la estación de servicio. Ramón le puso un ejemplo de 50 kilómetros, 2 centavos, pero si lo aumentamos una distancia a 200 kilómetros, eso ya le cuesta entre 4 y 5 centavos. Es decir, le aumentamos 2 centavos más, la utilidad en el diésel lo que sería de 7 centavos. Y el promedio de costos de una gasolinera aproximadamente es entre 5 y 6 centavos. Ahí está, no hay para dónde estar dando más vueltas. Le pongo de ejemplo, lo que queda es 1 centavo. Le pongo el ejemplo del diésel, por cuanto es el producto que más se vende en carretera y en poblaciones pequeñas, porque es de mayor consumo fundamentalmente en el agro. Y independientemente de la cantidad de problemas que se presentan y que la misma institución del Estado, antes la ARCE, ahora la ARS, nos han venido imponiendo a través de la famosa esa ley de soberanía energética. Entonces, eso lo que ha hecho es agravar más la situación, y lo que se encuentra en las gasolineras es un estado de subsistencia en definitiva, de que hay que tratar de mantener el negocio a efectos de que poderlo mantener y con la esperanza de que en un momento dado esta situación mejore, porque hemos manifestado, si se venden 100.000 galones, 1 centavo por galón aproximadamente, y es lo mismo a pesar de que ha subido el precio de los combustibles, es exactamente el mismo valor que está quedando. Inclusive los costos pueden haber aumentado dependiendo de las condiciones económicas de cada estación de servicio, que tenga que haber recurrido a créditos a efectos de poder comprar el combustible, que ahora se ha duplicado el precio. Antes con $9.000 se compraban 10.000 galones de diésel, ahora se necesitan 18, $19.000 para comprar un galón de diésel. Entonces, en esas condiciones ya no nos queda otra alternativa que hacerle señas un poquito fuertes al gobierno mediante plantones, mediante movilizaciones. Y si es verdad, nosotros no podemos parar un servicio público. Podemos tener abiertas las estaciones de servicio, pero se nos puede agotar el combustible porque no pudimos comprar, nos faltó dinero y ya no hubo cómo comprar. Así sucede en muchos establecimientos que tienen que cerrar porque sencillamente y llanamente no tienen cómo comprar, el negocio ya no les resulta y ellos tienen que cerrar. Nosotros desgraciadamente no podemos cerrar porque hasta para cerrar una estación de servicio tenemos que pedir permiso y eso tiene un costo y lo que sucede es que el distribuidor sigue tratando de hacer un esfuerzo. Entonces, con Manabí que ha tomado la iniciativa con un plantón de la próxima semana a efectos de que
el Estado, el gobierno, nos vea, nos visibilice, como ya se lo he dicho, y continuaremos posteriormente en el resto de provincias. Bueno, espera de lo que será justamente en la fecha de febrero 8, ¿no? 8 de febrero próximo. Sí, como usted... Solamente le quiero preguntar algo. No sé si a lo final de manera muy rápida la pregunta. ¿Las comercializadoras son importantes para el tema del manejo del combustible en el Ecuador? A ver, cuando encarecen... a ver, yo le dije hace un momento que dentro de la cadena, o sea, la repartición de utilidades, estaba la comercializadora, el transporte y el gasolinero en sí. Bueno, ellos tuvieron una parte fundamental cuando se inició toda la reconstrucción de la gasolinera, donde se ponían a una altura, un techo muy alto, porque eran muy bonitas cuando se vinieron a hacer los cambios acá. Luego, es un tema que teníamos que sentarnos mucho, porque nosotros no participamos que Petroecuador o Petrocomercial le venda a la comercializadora para que ellos a su vez ganen por un cambio de cheque o de dinero acá. Yo lo que sí quiero recalcar de esta reunión, primero agradecerle a Leonardo, a Osvaldo, al doctor y a usted más que todo, don Eduardo. Lo que sí quiero decirles es que la impaciencia, el resentimiento se está agotando en los gasolineros. Hay gente que que los hemos ido a visitar y ellos prefieren cerrar, mandar una carta a la Arch, ahora ya es Arconín, es que ¿no? Tiene otro nombre, y decirle, permítame cerrar, porque no se puede cerrar así nada más, porque ya no tengo plata. Ahora, ¿qué estamos haciendo? O me dicen, yo prefiero morir ahora o esperarme 6 meses grave como estoy y morir después de los 6 meses. Es decir, la paciencia se está agotando. Hemos abierto mesas de diálogo, estamos en constante comunicación con las entidades públicas, particularmente con el director provincial de hidrocarburos. Hemos tenido una constante comunicación para ver cómo vamos acelerando las reuniones que debemos tener con las instancias superiores. Le agradezco, don Eduardo. Esto ha sido una reunión un tanto histórica, porque reúne usted aquí en este panel cerca del 75% de las ventas de combustible del país, de los dirigentes, ¿no? Muchas gracias al economista Osvaldo Erazo, al ingeniero Leonardo Alvarado, al ingeniero Julio Hidalgo y al doctor Ramón Zambrano, con quienes estuvimos justamente este diálogo importante, porque a veces se piensa que el gasolinero hace muchísima plata, que tiene mucha plata, mucho dinero, pero aquí estamos hablando de temas reales, naturales, de lo que acontece en el país. Así que muchas gracias, y en cualquier otra oportunidad estaremos nuevamente en un conversatorio de esta misma forma. Muchísimas gracias a ustedes. Desde la 2020 Muchas Online. gracias. Eduardo Tucho Velázquez, sin barajos, en la 2020 Online, la radio.